Hola, vamos a ver algunos ejercicios que los vamos a resolver utilizando estructuras selectivas, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es un poquito el término de palíndromo, ¿ya? El problema se llama ahora palíndromo. Nos dan un contexto que te leo a continuación. Al esperar al docente de programación por la tarde, Pepito se dio cuenta que ya eran las 15:51, ¿ya? Y el docente se había comprometido a llegar a las 15:30. Entonces, como quien pasara el tiempo, agarró la hora mencionada, esta hora de acá, y la escribió al revés. Y se dio cuenta que se replicaba la hora dada. Entonces decidió crear un algoritmo que le permitiese determinar si dada una hora y su minuto se llamaba una hora palíndromo. Acá vamos a explicar en qué consiste este término. Un número palíndromo es aquel que leído de izquierda a derecha produce el mismo número. Entonces un poquito hablemos de lo que es palíndromo. Por ejemplo, yo puedo tener este número 393, ¿ya? Y para considerar que este número sea palíndromo, la lectura que nosotros comúnmente tenemos es en este sentido. Ahora vamos a leerlo de esta forma. Entonces, si tú lo lees de esa forma, el número llega a ser el mismo, ¿no? Es decir, yo cambiaría 393. ¿Qué pasa por decir si yo coloco 417? Si yo lo leo al revés, tendría 714. Entonces, se dice que un elemento es palíndromo, ya sea una cadena o un número, si es que leído de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, produce el mismo elemento. Es decir, 393 leído al revés también es 393. Entonces, podríamos considerar que efectivamente esto es un palíndromo, ¿ya? Ese es el concepto de palíndromo. Entonces, muy bien. Nos dicen, para el problema te representarán dos datos de entrada. Te presentarán en realidad dos datos de entrada, la hora y el minuto, con el formato que te muestro acá, HH y MN. Dos variables, la hora y el minuto, donde vamos a asumir que H va a estar comprendido entre 0 a 23. ¿Ya? No hay otro posible, está en ese formato. Y los minutos obviamente desde 0 a 59. Nos indican que tanto la hora y los minutos tienen exactamente en este problema, nos indican que los datos que nos van a proporcionar exactamente tienen dos dígitos. ¿Ya? Entonces, los datos de entrada dice que consisten en dos enteros de dos dígitos que representan la hora y el minuto, que es lo que esperamos como salida. Lo único que tenemos que indicar es que si la hora se considera hora palíndromo. Entonces vamos a hacer un poquito el análisis de esta hora que nos han puesto de ejemplo, 15:51. Entonces nosotros leemos en este sentido. Ahora si leemos en el otro sentido, es decir, ahora yo tendría 1 por este lado, tendría 15, dos puntos, luego tendría 5 y luego el 1. Entonces si te das cuenta, esta es la misma hora que esta, leído tanto de izquierda como de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, produce la misma hora. Entonces, si nosotros tenemos un dato, bueno, con los dos datos podemos llegar a la conclusión que efectivamente ocurre esto que te acabo de explicar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir simplemente que sí, la hora es palíndroma. Y que en este caso, 15:51 sí se considera otra hora palíndroma. Entonces, ¿qué nos piden acá adicionalmente? Que demos un formato, es decir, que imprimamos los datos, pero con dos puntos, e indiquemos que sí es palíndroma o no. Por ejemplo, 15:33 no es una hora palíndroma, ¿no? Si nosotros colocamos 15:33 y ahora optamos por invertir el número, es decir, tendría primeramente el 3, luego tendría el otro 3, luego tendría el 5 y luego tendría el 1, se forma una hora eh, incoherente, ¿no? Y que adicionalmente no es palíndromo, ¿ya? Luego, posteriormente, te voy a facilitar algunas cosas interesantes. Eh, Vamos hasta el 23, 23. ¿Será que esta es una hora palíndroma? ¿Qué dice? Sí, sí es. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí es una hora palíndroma. ¿Ya? Entonces, está claro el concepto de palíndromo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La idea es formar esto de acá, ¿no? A simple vista daría la impresión de que hay que armar esto, es decir, borcar los números, ¿ya?
decir, yo tengo este dato de entrada y este otro. Recuerden que para mí esto es HH y esto es MM, ¿ya? Lo que hay que hacer es volcarlo, ¿no? Y corroborar si efectivamente se forma lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, daría la impresión de que este 51 habría que volcarlo a 15. Y este 15 volcarlo a 51, ¿no? Y volver a armar y comparar si efectivamente se cumple la condición que hemos colocado. Pero si hacemos un análisis más minucioso, veamos las horas que hemos puesto como horas palíndromo. Observa, vamos a hacer el análisis de esta. Si yo vuelco este número, esto de acá, considerando que yo de antemano, sí, por ojo, por simplemente ojo, por simplemente darle un vistazo, sabemos que es una hora palíndroma, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo vuelco este primer número, HH? Y tendría efectivamente 32. ¿Ya? Analicemos otra hora, para 15, 51. ¿Qué pasa si yo vuelco este número? ¿Qué valor formaría al volcarlo? Solo simplemente este número, la H. Formaría 51. Entonces, si te das cuenta, al haber simplemente volcado uno de los datos, ¿sí? Observa que este 32 tendría que ser igual a este dato, ¿sí o no? Entonces, de esa manera garantizo que efectivamente es una hora palíndroma. Lo mismo ocurre acá. Este 51 es lo mismo que esto. Entonces, acá la idea es simplemente volcar un solo dato. Podríamos hacerlo al revés, pues me ocurre por decir, colocaría la siguiente hora. 23, 20, 25, son, a menos no hay esa hora, son las 21 con 12 minutos. ¿Ya? Entonces observa, podría hacerlo al revés. ¿Qué pasaría si en vez de volcar la hora, agarro el minuto y lo vuelco? Estamos de acuerdo que esto sí es una hora palíndroma, ¿cierto? Entonces, si yo agarro el minuto y lo vuelco, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 21. Entonces, acá la idea es de que simplemente nosotros volquemos cualquiera de los datos y comparemos con el otro que no se ha volcado. Si logramos garantizar que el dato que hemos escogido para volcarlo es igual al otro que no lo hemos volcado, pues llegamos a la conclusión de que la hora es palíndroma. Probemos con el dato donde la hora no es palíndroma. Si tuviese 15 con 33, ¿ya? Vamos a optar por volcar este, yo tendría 51. Entonces observa, si yo agarro este 51 y lo comparo con 33, llegamos a la conclusión de que efectivamente son diferentes. Entonces, si son diferentes, ¿qué quiere decir? No son palíndromas, no es una hora palíndroma. Entonces, con esta prueba que acabamos de hacer, este pequeño análisis, podemos simplemente deducir una condición para poder identificar si una hora se considera palíndroma o no. Entonces, bajo este acometido, lo que nos correspondería es agarrar un dato y volcarlo. Ya sabemos que la condición es la siguiente: el dato volcado tiene que ser igual al otro dato que no ha sido volcado. Eso es lo que tendríamos que deducir. Entonces yo tendría que deducir si este valor, que lo voy a llamar por decir HH2, si HH2 es igual, ¿no? Perdón, este de acá, si es H2 es igual a este de acá. Bueno, en este ejemplo lo hemos hecho al revés. En este, si este HH2, este de acá, es igual a esto, es decir, es igual a los minutos, entonces quiere decir que efectivamente es una hora palíndroma. Si no lo es, entonces no es una hora palíndroma. Entonces simplemente nos deducimos a esta condición. La pregunta ahora acá quedaría en esto: ¿cómo armo este HH2? Es decir, de este 15, ¿cómo hago que H2 valga 51?